¿Qué tal, amigos? Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Hoy hablaremos acerca del perdón como una decisión fundamental y para ello se encuentra con nosotros el arquitecto Rodrigo Bravo. Rodrigo, es un gusto tenerte con nosotros. Pues el gusto es mío, la verdad, es un poder estar aquí de nuevo otra vez y contigo. Mira, qué bien. Como siempre, Sí. platicamos de una manera muy agradable. Y quisiera arrancar el tema preguntándote el concepto básico. ¿Qué es el perdón? ¿Un sentimiento o una decisión? Esa es una pregunta que es muy fácil de contestar, pero es muy difícil a veces de entender. Porque normalmente la gran mayoría de los humanos nos manejamos mucho por emociones, por sentimientos, qué es lo que siento, ¿no? Y el perdón en este tipo de cosas está muy compenetrado con nuestras emociones. O sea, no nos nace perdonar, pues. O sea, no somos así como, pues, ¿saben que me lo hicieron? Tomamos las Los cosas sentimientos, por personales a sentimientos, veces. ¿no? Pero en realidad el perdón es y debiera ser una decisión. Así es. Yo decido perdonar, porque es como el amor, ¿no? El amor, el enamoramiento es un sentimiento así, ¿no? Pero en realidad es una decisión. Y cuando yo decido perdonar es cuando las cosas empiezan a cambiar. Mientras yo no decida, aunque diga, es como dicen a veces, perdonamos de dientes para afuera. O sea, decimos, sí, ok, te perdono. Pero luego ves que te saca la vuelta. Yo conozco personas que debieron de llevarse muy bien. Y se encuentran, siempre digo esto, ¿no? Se encuentran en la Walmart, que es un lugar donde te encuentras a muchas personas. Y se dan la vuelta, ¿no? Se van por otro Se van pasillo. por otro lado, ven, ay, allá viene Sí. aquel, y se supone que ya se perdonaron, ¿no? Quiere No decir que entiendo. no fue genuino, no fue de corazón. No, mira, voy a dar el ejemplo, no sé si sea el momento de hablar de esto, pero yo tengo el que ha sido el mejor amigo de mi vida, el gran amigo de mi vida, y somos bien diferentes, y yo le voy a las Chivas y él le va a la América, y yo soy cristiano, profundamente cristiano, y dice que él es ateo. Entonces todo es totalmente diferente. Yo soy medio pacificador y él siempre ha sido así medio agresivo, medio violento. Es su característica personal, ¿no? Entonces todo el mundo decía, ¿cómo pueden ser amigos? Entonces un día hubo una diferencia, éramos socios, y hubo una diferencia, un malentendido, y se rompió la relación. Parecía que me iba a agredir. Yo lo sentía, y a lo mejor él lo sentía que me quería agredir. Total, se rompió la relación de amistad, y se fue, se apartó. Eso me dolió mucho a mí, me dolió mucho, pero sirve mucho para ejemplificar esto, por eso lo quiero decir. Así es. Y cuando esto pasó, quiero decir que es alguien que a pesar de eso, pues no puedes tirar al olvido todos los años que estuvimos juntos, que convivimos un montón de cosas, no lo puedes tirar a pesar de que se haya hecho añicos la relación. Y no estoy hablando que no es un matrimonio, para que no se piense, puede dar en cualquier nivel, ¿no? Entonces, y de repente él como a los 6 meses, él llegó y yo no sabía en qué actitud iba ni nada. Y cuando llegó, él me saludó y me dijo, ¿cómo estás? Y miré yo que venía en una excelente actitud. Y le dije, bien, ¿y tú cómo has estado? Bien, no, qué buena onda. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues vengo a hablar contigo para ponernos a cuenta. Quiero decir que él volvió, hicimos las paces y empezamos a reunirnos. Y yo quiero ser bien honesto en esto. Las primeras veces que nos reunimos, que nos fuimos a tomar un desayuno, a tomar un café, un desayuno, parecía como que estuviéramos sentados en una silla de espinas, ¿no? O sea, no fluía tanto la conversación. Había tensión. Había tensión. Yo creo que guardábamos, o al menos eso sentía yo, ¿no? Y guardamos un poquito la forma de tratar de volver a ser amigos. Y había resistencia sobre ciertos temas, no fluía. Y poco a poco empezamos a reunirnos casi una vez al mes. Y poco a poco lo que faltaba se fue llenando. Como si fuera un molde, ¿no? Que el molde poco a poco se va llenando, hasta que está lleno, tú puedes quitar el molde y ya queda la figura. O sea, la forma del perdón era el molde. El tratarnos con ese sentimiento, esa forma como era antes, hasta que ya no fue necesario, lo quitamos.
y volvimos a ser otra vez los mejores amigos. Digamos que se toma la decisión de perdonar, pero a veces esa confianza, ese ambiente que había de cordialidad tarda en volver a darse. Pues Se tiene que volver a construir. imagínate cuando un padre golpea a un hijo, Sí. o que un esposo golpea a una esposa, o al revés, ¿no? Que una esposa, y de repente la golpea, y de repente le dice, perdóname. Y el otro le dice, pues está bien, te perdono, o sea, sí te perdono, claro, te perdono. Y el otro le hace así para tocarse el cabello, los que tienen cabello, tiene que tocarse el cabello, y la otra en cuanto le hace así, se espanta, ¿no? No es que no lo haya perdonado, pero es que en tu subconsciente queda algo allí todavía del daño que produjo esa acción que necesita ser perdonada. Son las consecuencias naturales Y de la por ejemplo, ofensa. como ahorita preguntabas, ¿es una decisión o es un sentimiento, ¿no? o es algo así como, mira, voy a dar el caso, lo leí en un libro de una persona que trata muchos casos de estos, y esta persona comentó de 2 matrimonios, 2 señoras. Los esposos le fueron infieles. Una vivía en el área acá cerca de Los Ángeles y la otra vivía por Miami, por allá por Florida. Entonces, los 2 iban a iglesias cristianas y le dijeron a uno, no sé cuál fue, no recuerdo si fue el de Los Ángeles o una señora dijo, ¿sabes qué? Yo soy cristiana, lo perdono. Claro, lo perdono, porque voy a vivir con él. Ok. Y la otra dijo, lloraba, a veces, ¿sabes qué? Se me hace bien difícil perdonarlo, lo que me hizo, me acuesto con él, le doy comida, estoy pensando en eso, y me duele, y me duele. Eso fue el principio, ¿no? Entonces empezó a pasar el tiempo, pasaron 6 meses, al año. La persona que duró 1 año todavía con dolor, llegó a perdonarlo definitivamente, y el día que lo perdonó, jamás se volvió a mencionar nada. Y la otra que le dijo, te perdono, claro que lo perdono. Todos los días, o cada vez, sí, de seguro vas a salir porque vas a ir con tu amiguita. O sí, de seguro, a ver a dónde vas, y le checaba esto, y todo. ¿Lo perdonó? No, continuó la desconfianza. Exactamente, o sea, no lo perdonó. Así No es. es decir, no es lo que decimos, sino es la manera como vivimos. Mira, yo soy una persona que traigo muchas cicatrices en mi cuerpo, y no del matrimonio. Aquí tengo 2 cicatrices, ¿sí? Y tengo otra por aquí así, que una patada que me dieron jugando fútbol y me rompieron aquí. Entonces, y tengo otra aquí, ¿no? Que me caí en una bicicleta. Entonces ahí está la cicatriz, tardó mucho en cerrar porque era en el codo exactamente. Entonces, cuando tuve la cicatriz, yo ni me acuerdo que tengo la cicatriz, ya hasta que alguna persona me pregunta, oye, ¿eras boxeador o qué tienes? Ah, no, le digo, ¿sabes qué me pasó? Que con un clavo me piqué y se me rasgó y todo. Pero no me duele. Así es. Me puedo acordar, pero no me duele. Es un buen ejemplo. Y así debiera ser el perdón. Podemos recordar, pero que no nos duela. Entonces, ahora, ¿cómo llegar a ese nivel? ¿Cuál es la clave para eso, para dar ese paso? Mira, siempre he comentado de que el perdón, cuando Jesucristo dijo, ama a tus enemigos, ¿cómo? Pues explícame, o sea, No se suena puede. lógico. Inclusive grandes filósofos a nivel mundial, ateos, han tratado de atacar a Jesús a través de este tipo de conceptos, porque no han entendido el concepto. Tú no puedes, por decreto, amar a tu enemigo. Como tampoco si te dieran el decreto, ¿sabes qué? Tú odia a tu hijo, odia a tu padre. Hay algunos que sí lo odian, ¿no? Porque llevan mal, pero no lo puedes hacer por decreto, ¿verdad?
Pero entonces, el amar, eso lo tienes que llevar, lo que hablábamos hace ratito, como un molde. A lo que Jesucristo estaba hablando, es de que hay que tratar a los enemigos con respeto y como si los amaras. Así O sea, es. con una forma de amor. En el griego, el amor, hay 4 expresiones, 4 palabras. El griego es más perfecto que el español. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti te amo, le puedo decir a mi esposa te amo, le digo a mi hijo te amo y a mi amigo te amo, ¿no? Y luego puedo decir amo el fútbol. Y la gente hasta el perro le Y dice te todo, amo. ajá, exactamente. Entonces todo es el mismo amo, te amo. Sí. Pero en el griego es más exacto. Entonces, cuando Jesús usaba lo que se está refiriendo en el Evangelio, es que debemos de tratar a las personas con ese respeto y con esa forma de amor. Entonces, por ejemplo, lo dije ahorita con mi amigo, yo no lo sentía de primero, yo estoy seguro que tampoco él, pero hicimos lo que debíamos de hacer, o sea, el molde, hacer las cosas en molde, como con la forma como se debe tratar a alguien que se perdona. Y cuando ya lo haces y lo empiezas a hacer, y lo empiezas a hacer, al ratito ya lo perdonaste. Y la restauración de la relación viene como resultado de esa decisión más adelante. Con la restauración te refieres a que si vuelve al estado original que estaba. Exactamente, recuperar lo que teníamos antes. Eso en algunos es algo casos. que no podemos saber porque depende de muchos factores. Pero lo más cercano a la relación, por ejemplo, la relación entre mi amigo y yo es lo más cercano a lo original. ¿Sí? Ha habido situaciones entre mi esposa y yo, y yo te puedo decir que ha sido hasta lo original, el perdón hasta lo original. Pero para esto tuvo que entrar Cristo en nuestra vida, porque antes de eso, Yolanda me hacía algo y yo, haz de cuenta que lo apuntaba en un librito, ¿no? Y pasaba y yo lo apuntaba en un librito. Y es de cuenta que él tenía Llevando facturas para pasársela, ¿no? Sí. O sea, ¿te acuerdas? Yo era histórico, no histérico, histórico. Yo recordaba cuándo hizo esto, ella, cuándo esto, y yo estoy casi seguro que ella también. Aunque ella, ahí tiene mucho que ver el temperamento, ¿no? Y el carácter de cada persona. Ella es mucho más fácil para perdonar que yo. Por ejemplo, por su temperamento, por cómo creció, por cómo nació, todo ese tipo de cosas. Eso tiene que ver también. Yo no puedo esperar que una persona, por ejemplo, yo tengo 4 hijos, y así como son diferentes estos dedos, mis 4 hijos son diferentes. Y yo le puedo decir a uno, mi hijo, te perdono, y con eso está feliz. A otro le digo, te perdono, y me dice, ah, sí, pues me vas a tener que hacer esto y todo. Y otro dice, bueno, pues me va a decir que sí, pero no va a ser cierto hasta que pasen 2, 3 años. Y otro, o sea, cada uno es diferente, cada persona nosotros somos diferentes. No podemos medir a todos por igual. Entonces, en la restauración tiene mucho que ver el que las actitudes de las dos partes vayan encaminadas con buenas acciones a que los dos estemos aportando y diciendo, hey, en realidad sí quiero. Oye, Rodrigo, ¿y qué pasa cuando otros nos perdonan, pero nosotros no podemos perdonarnos a nosotros Mira, mismos? eso es algo que a veces la gente, es un concepto bien difícil porque a veces la gente no lo puede entender. Le voy a tratar de explicarlo con algo que Jesucristo, él contestó una pregunta que le hicieron. Le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante, el más grande? Todo, ¿cuál es? Lo quisieron poner a prueba, ¿no? Pero Jesucristo es sabio, inteligente, total lleno de gracia, ¿no? Y él contestó, dijo, el más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas. Con tu mente, con tu alma y con tu corazón. O sea, quiere decir que con todo tu ser. Dijo, y el segundo es semejante. Semejante quiere decir igualito. Y el segundo es igualito que ese. Amarás a tu prójimo. Pero no lo dejó allí. Dijo, amarás a tu prójimo como a ti como mismo. a ti mismo. Entonces, si tú no te amas a mí, pues no, a ti mismo no vas a poder amar al prójimo. Yo recuerdo de una persona, cuando yo me hice cristiano, siempre yo entendí desde niño que la oración era una parte vital de la vida. Cuando me hice cristiano evangélico, que vine aquí a Amistad, estamos hablando hace 24 años, empecé a venir a las reuniones, pocas reuniones de oración que había en aquel entonces. Y pugnamos y después ya estábamos reuniéndonos
todos los días, ¿no? De lunes a viernes, las reuniones en la mañana. Y había un varón muy apreciado por mí, que oraba, hasta que me dio coraje. Lo agarré y lo saqué y le dije, brother, no te entiendo. Esta persona oraba todos los días para que Dios lo perdonara por un pecado que había cometido, haz de cuenta, hace 35 años. Por el mismo. Siempre. Mismo Señor, perdóname por aquello que hice hace 35 años. No decía así, pero lo estoy diciendo para que se pueda entender. Y mañana otra vez, dije, oye, no te has perdonado tú. Ya te perdonaron, pero no lo has Dios recibido. ya te perdonó, Sí, así pero es. tú no te has perdonado. Y cuando tú no te perdonas, cuando tú no te amas, que no sabes recibir el perdón, va a haber un conflicto de intereses en cuanto al perdón. ¿Por qué? Porque otras personas, tú vas a llevar ese conflicto de no amarte. Porque si no te amas a ti, y Jesucristo le dijo, si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar al otro? Así es. Entonces, debemos de entender claramente ahora, cuando nosotros entendemos que Dios nos perdona, y hay una parte ahí en la Biblia que dice que Él agarra nuestros pecados, cuando nos perdona, los borra, los toma y los echa al fondo del mar, y nunca se vuelve a acordar de ellos. Es una promesa de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que Dios tiene mala memoria? No, ya te perdonó, los borró. Él escoge no usarlos en nuestra contra. Cuando tú, voy a tomar, aquella persona que te pidió $500, ¿qué pasa si tú dices, Señor, yo lo perdono? Sé que no tiene, sé que lo hizo de mala gana, por lo que haya sido. No me hacen falta, o sí me hacen falta, pero yo sé que tú me vas a suplir, lo perdono. Agarras tu pluma, tu lápiz, y de tu lista de ofensas o tu lista de deudas, borras al deudor. Voy a borrar a Pancho, ya no me debe los $500. Y si lo ves, le dices, Pancho, ¿sabes que ya no me debe los $500? Cuando tú lo veas dentro de 3 años, pero no lo vas a ver dentro de 3 años, lo vas a ver más seguido. Sí. Ahora, hay vaquetones que te van a decir, bueno, pues préstame otros 500. No, eso ya sería el colmo. Oye, Rodrigo, y ya llevándolo al ámbito familiar, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos tanto a recibir perdón como a perdonar a otros? Fíjate, ¿Cuál es la mejor manera? eso es vital y eso yo lo quiero, hacer un énfasis fuerte para las personas que nos están escuchando, porque nosotros los seres humanos somos seres interpersonales, o sea, Dios así nos hizo para poder relacionarnos. No hay tal cosa que seamos islas, ¿no? No hay tal cosa que yo no necesito a nadie, no hay tal cosa, no. Nuestros hijos son un regalo de Dios, Dios los puso con nosotros para que los educáramos. Entonces, nosotros como padres nos equivocamos, no hay uno solo que no se equivoque. Todos nos equivocamos. Y cuando entendemos que nos equivocamos, nosotros podemos enseñar a nuestro hijo, a nuestros hijos, pidiéndole perdón. Y cuando ellos ven que si yo me equivoco con mi esposa, también sé pedir perdón. Y no hay tal cosa que se lo pido perdón, que la ofensa lo hizo en público y el perdón lo pido en privado, porque me da vergüenza. No hay tal cosa. Si la ofensa es en público, ahora entiendo que si la ofensa fue en privado y los hijos no supieron, pues no lo hagas en público el perdón, pídelo también en privado. Pero si los ofendiste a tus hijos, les faltaste a tus hijos. Por ejemplo, yo cuando me hice cristiano entendí que yo había gastado mucho de mi dinero en cosas que no debía y que los debía de haber usado a mis hijos. Entendí que yo le había dado mucho tiempo a pasármela suave en vez de haberla dedicado a mis hijos. Y que había tenido malas actitudes con ellos. Y fui con cada uno de ellos en particular. Y fui con ellos y les dije, mija, quiero hablar contigo. Me dijo, sí, papá, dime. No estaba enojada, no nada. Le dije, mija, quiero pedirte perdón. Papá, no tienes que pedir. Mija, déjame pedirte perdón porque estoy batallando para pedirte perdón. Imagínate. Dije, te he fallado como padre. Te he fallado a veces como proveedor porque gasté dinero. El tiempo que a veces debía de darte o el cariño que debía de darte, no te lo di como debía de habértelo dado. Quiero pedirte perdón. Y dependiendo de la madurez del hijo, si tú le dices a un hijo de 7 años, te va a decir, ok, papi, no hay bronca. Si se lo dices a una muchacha de 18 años, ya el sentimiento es diferente y también la respuesta es diferente. Claro. Y entonces, cuando nosotros
enseñamos a nuestros hijos que somos hombres o mujeres de carácter y responsables por nuestros propios actos, ellos van a empezar a ser responsables por sus propios actos. Rodrigo, pues qué importante todo esto que nos estás comentando acerca del ambiente en la familia, cuando uno está dispuesto a pedir perdón incluso a los hijos. Podríamos durar horas, ¿no?, hablando de esto. Y el tiempo se nos está agotando, lamentablemente, así que solamente me resta pedirte un mensaje de despedida, un mensaje final para el público que nos ve. Si yo pudiera tratar de concentrar todo esto en una expresión corta, yo le diría a usted, querido televidente, que cuando nosotros empezamos a ser personas que perdonamos y que pedimos perdón y tenemos la valentía para pedir perdón con nuestros amigos, donde nos equivocamos, pero sobre todo en la familia, téngalo por seguro que eso va a crear un ambiente maravilloso, que va a servir para que tenga usted hijos que puedan sincerarse delante de usted cuando hayan cometido algún problema, algún error, y va a establecer normas fundamentales para un principio de tener algo grande en la vida, no tan solo como personas, como parejas, sino también los hijos cuando formen sus propias parejas, sus propias familias, que va a llegar el momento que lo van a formar, para que ellos sepan cómo actuar, como el papá que usted o mamá que usted fue ejemplo. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros. No, al contrario, Sandy. Esperamos que muy pronto regreses, ya sabes que esta es tu casa. Cuando gusten, aquí estaré. Y a ustedes, amigos que nos ven desde casa, también gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con otro tema para la familia. Que Dios los bendiga. La Comisión de Parques recibió la orden de eliminar a los árboles de cierta calle porque iban a ensancharla. Cuando la cuadrilla estaba a punto de iniciar su tarea, el capataz observó que en una de las ramas había un nido de petirrojo y la mamá pájaro estaba sentada en él. El capataz ordenó que cortaran el árbol más tarde. Cuando los trabajadores regresaron al árbol, descubrieron que el nido estaba ocupado por pichones que tenían el pico bien abierto. Una vez más, dejaron el árbol en su sitio. Volvieron a las 2 semanas y hallaron el nido vacío. La familia de petirrojos había crecido y se fueron volando. Algo en la parte inferior del nido le llamó la atención a uno de los obreros. Se trataba de una pequeña tarjeta blanca, manchada, pero aún legible. Al separarla del barro y los palitos que armaban el nido, descubrió que era una tarjetita de la escuela dominical que decía: confiamos en el Señor nuestro Dios. La mayor garantía que tenemos para la solución de nuestros problemas es de dejarlos en manos del Señor. La Biblia dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Si cada miembro de la familia aprende a confiar en Jesucristo, Él dispondrá las cosas y hará lo mejor para nosotros. Y así estaremos contribuyendo a formar una familia de éxito. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Comparte